Buenas noches a todos los televidentes de UNE TV. Sin duda que hoy vamos a tener un En Jaque con Daniel Esponda súper ameno. El día de hoy nos visita el doctor Denis Chirinos. Bienvenido, doctor. Gracias, Daniel Esponda. Aquí estamos siempre para servirle y también para poder llevar nosotros nuestra propuesta del punto de vista de lo que es la salud en Honduras, la salud pública, y poder disertar sobre estos temas políticos que son fundamentales en este momento de la elección de los nuevos diputados al Congreso Nacional de la República. Muy bien, bueno, hoy me toca abrir a mí el juego. Doctor, ¿Honduras está enferma? Mire, pues nunca he jugado esto, pero voy a aprender, ¿me entiende? Para eso estamos. Mire, voy a hacer la primera movida y le voy a decir, Honduras está enferma. Mire usted qué interesante. Nosotros tenemos estadísticas de que el 1.6 millones de hondureños no tienen acceso a la salud. ¿El 1.6 millones de hondureños en este momento no tienen acceso a la salud, ni a la privada, ni a la pública, ni a la semiprivada? Es decir, tenemos una deuda social importante en el área de la salud. ¿Cómo resolvemos eso? Hay muchas alternativas de poder resolver eso. En primer lugar, hay que ver todo el contexto de los elementos más importantes para mejorar la salud pública en Honduras. En primer lugar, derogar la Ley Marco de Seguridad Social. ¿Qué es eso, doctor? Porque la Ley Marco de Seguridad Social se desprenden 4 leyes que son lesivas porque lo que hacen es iniciar y promover la privatización de los servicios de salud. En tal sentido, usted se da cuenta, por ejemplo, ahorita que hay muchos hospitales del país que han sido prácticamente privatizados porque son manejados por ONG. Es decir, Hospital San Lorenzo, Hospital de Puerto Cortés. ¿El Estado tiene capacidad de administrarlos? Claro, el Estado tiene capacidad de... Y la Constitución de la República le dice al Estado que él es el rector, a través de la Secretaría de Salud, de manejar el Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Salud está desintegrado. Es decir, Seguro Social por un lado, hospitales públicos por otro lado, hospitales privados por otro lado, hospitales semiprivados por otro lado. ¿Por qué digo semiprivados? Porque ahí tenemos, por ejemplo, el hospital militar. El hospital militar funciona como un hospital privado, haciendo competencia con la medicina privada, pero al mismo tiempo recibe recursos del Estado, ¿me entiende? Entonces, eso hay que regularlo, hay que reestructurar todo el Sistema Nacional de Salud. En un mundo ideal, en una Honduras ideal, ¿cómo debería de ser la red sanitaria y cómo deberíamos de administrarlo? Porque a mí yo lo recuerdo a usted de ser muy solidario, de poner una mesa ahí en el trans a dar consulta a los pacientes hasta en la calle. Así es correcto. ¿Cómo resolvemos? Pero eso fue el resultado de procesos de privatización interna que se querían hacer dentro de la institución, sobre todo el hospital escuela. El hospital escuela, es decir, el hospital escuela constituye la punta principal y el hospital más importante de Honduras y que sostiene prácticamente el Sistema Nacional de Salud. El hospital escuela tiene prácticamente va a cumplir 60 años. En infraestructura, cuando la población de Tegucigalpa era de 500,000 personas, claro, y hoy andamos casi más de 1.800.000 personas. Sí, casi los 2 millones. Es decir, tenemos la gente que entra a Tegucigalpa. Así es, correcto. Ahora, doctor, una pregunta. Yo no soy especialista en salud, pero ¿siempre es adecuada esa lógica de tener un hospital gigantesco donde llegue todo el mundo? Desde el punto administrativo, no. Hospitales, para que sean manejados administrativamente bien, no deben de pasar de 600 a 700 camas. El hospital de escuela tiene 1.688 camas censadas. Y las no censadas, porque la gente se acuesta en camillas, se acuesta en catre, lo que sea, porque hay que hasta en el suelo, lamentablemente. Porque hay que darle atención. Es decir, entonces necesitamos nosotros construir y tener una visión de país a 25 años. Es decir, nosotros no tenemos ni la formación de recursos humanos. Entonces son 3 pilares fundamentales. Lo que es infraestructura, lo que es recursos humanos y luego lo que es
insumos, medicamentos. Claro. Eso es fundamental en el Sistema Nacional de Salud. Hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen acceso a los servicios de salud, aún viviendo en Tegucigalpa, porque le reprograman una cirugía para 2 años, para 3 años. ¿Y por qué se acumula eso en los hospitales públicos? Es una excelente pregunta. En primer lugar, mire usted, por ejemplo, tenemos el Hospital Escuela, el único hospital que brinda atención 24/7. Usted, por ejemplo, mira el Instituto Nacional del Tórax, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Claro. Y después no hay emergencias, no hay nada. Usted mira al Hospital María, que es un hospital semi-privado, por eso le llamaba yo de los hospitales semi-privados, que son manejados por ONG, siendo el Sistema Nacional de Salud. Claro. Y con recursos humanos pagados por el Sistema Nacional de Salud. Sí. Y luego también tenemos, por ejemplo, el Hospital San Felipe, ¿verdad? Que nos dan la atención 24/7. Entonces, el Hospital Escuela sí da atención 24/7, pero ¿qué pasa? Al Hospital Escuela vienen los pacientes que vienen del San de Danlí, de Choluteca, De todo el país prácticamente. de todo el país. Zona centro-sur. Y tiene un presupuesto fijo. ¿No crece el presupuesto? No crece el presupuesto. Es decir, si usted tiene un presupuesto fijo, lo que usted invirtió, no que gastó, invirtió en ese paciente que recuperó de su salud, porque vino de La Paz, porque vino de La Esperanza, porque vino de Intibucá, porque vino de Comayaba, porque vino de Danlí, ese paciente usted lo recupera aquí, pero ese recurso y ese presupuesto que el hospital de allá solo lo mandó en una ambulancia, no lo gastó, y lo gasta uno aquí. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto que de Comayagua, de La Esperanza, de Intibucá, de esos hospitales allá, entonces, al no utilizarlo, el Hospital Escuela, todo su presupuesto lo gasta. Sí. En Ahí otras está, regiones sanitarias. En otras regiones sanitarias porque tiene que resolver, porque el Hospital Escuela, es decir, no podemos nosotros referir a otro hospital. Claro. Nosotros tenemos que resolver el problema sí o sí, pero no Claro. podemos referirlo a otro hospital. Claro. Entonces, es decir, nosotros necesitamos otro hospital. El Hospital Escuela se ha convertido en este momento en un hospital prácticamente el 60% de cirugías de emergencia, trauma, porque este país es un país violento, parece que no. Claro, pareciera que fuera un hospital de guerra. Pero en es un realidad. hospital violento, es un hospital de guerra prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? En esta administración se aprobaron $57 millones para hacer un hospital de trauma y nunca se hizo. Ese dinero ¿Y desapareció ¿Dónde está ese dinero? y no se sabe dónde está. No sabe dónde está. Por eso decía la pregunta, Son majos esos. ¿dónde está está el dinero? Ahora, doctor, me gustó eso que dijo usted, nunca he jugado, pero voy a aprender. Estas piezas solo se mueven en una dirección, que es hacia el frente, pero cuando comen otra pieza, se mueven de manera diagonal. Ah, Yo perfecto. voy a mover esa pieza acá. Y después vamos a ir conversando eso. Doctor, pero ¿cómo evitamos que esos pacientes vivan ese calvario? Porque un paciente que viene desde La Paz viene en un calvario. Así es correcto. ¿Cómo evitamos que eso ocurra? Interesante. Existen niveles de salud. Es decir, nosotros tenemos que delimitar bien lo que es la medicina preventiva y lo que es la medicina curativa. Y los niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 En preventiva. en el tratamiento, en el Ujú. curativo. Ujú. Es decir, usted, ese paciente que llega, por ejemplo, a Comayagua, usted debe de ver cuál es la cartera de servicios de ese hospital de Comayagua. Si es una apendicitis, si es una colecistitis, es decir, una enfermedad de la vesícula, una enfermedad del apéndice, una enfermedad del colon, debe tener la capacidad resolutiva a ese nivel. Claro. Es decir, al hospital de escuela solo debe venir medicina supra especializada. Algo que ya no se puede hacer en los hospitales Algo que ya no se regionales. puede hacer, pero ¿qué pasa? Usted lo refiere sabiendo que va a llegar al hospital de escuela teniendo una cama, teniendo Claro. un cupo, teniendo un médico disponible. Claro. Pero imagine usted que hay servicios, por ejemplo, en el hospital de escuela, que desde hace, por ejemplo, 20, 30 años no han aumentado su capacidad de oferta. Es decir, la capacidad de demanda ha aumentado en la población, Claro. pero siguen la capacidad de ofreciendo oferta no ha... En neurocirugía, tenemos, por ejemplo, 5 o 6 neurocirujanos. Son los mismos que habían en el año 1970. Los mismitos. Los mimitos. Ahora, doctor, Es decir, se muere uno y entra otro. Se muere Claro. uno, entra otro. Pero no es que ha hay aumentado. pacientes esperando que se muera alguien para ocupar una cama. Terrible. No, médicos. Médicos, Es sí. decir, hay un médico
que se jubiló, se murió, entonces viene otro y a ocupar eso. Pero no Pero hay no es que crecimiento. ha aumentado la cantidad de oferta. Lo mismito pasa en el sector educación. Igual. Este país tiene fácilmente 10 años de no crear una tan sola plaza nueva y no hacer una nueva escuela. Pero fíjate que yo pienso, y por eso me metí yo en política electoral, que sobre todo los que somos luchadores sociales y la gente que tiene conciencia social como usted, que lo ha demostrado con muchísimas creces, pareciera que nosotros solo le venimos tomando la temperatura al enfermo, pero no buscamos la medicina. ¿Cuál es la medicina para que ese sistema de salud, es decir, qué va a hacer Denis Chirinos en el Congreso para que esa tragedia porque en realidad es una tragedia. Una tragedia. Sí. ¿Qué Claro hacemos? que sí. ¿Cuál es la medicina de esa tragedia, de esa Los enfermedad? dos pilares fundamentales del progreso, del desarrollo de un país es salud y educación. Eso está bien claro. El Sistema Nacional de Salud, como sistema, necesita políticas claras y definidas por parte de los que asumen la responsabilidad en la administración del gobierno. El problema es que no tenemos políticas públicas de salud. Al no tener políticas públicas de salud, entonces viene el desastre en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué hacer para recuperar el Sistema Nacional de Salud? En primer lugar, hay que hacer un sistema de salud integrativo. ¿Qué significa eso? Integrativo, es decir, nosotros no podemos tener un monstruo de 20 cabezas, seguro social por acá, medicina privada por allá. Es construir un sistema. Un sistema donde la Secretaría de Salud sea el rector, pero al mismo tiempo la Secretaría de Salud no solamente es rectora, sino al mismo tiempo hace acciones operativas en el sistema de salud, y eso no es correcto. Es decir, usted viene y forma un recurso humano, un neonatólogo, un neurocirujano, lo forma durante 5 años y al final sale ese recurso humano que usted formó, pero no hay donde ir a trabajar, no hay un hospital. Están precarizados los médicos en porque Honduras. no tenemos hospitales. Mire, yo no sé, yo escucho en la población, a mí me encanta platicar en la calle, yo soy bien platicón. Correcto. Por un lado escucho algunos que plantean que los médicos son un sector privilegiado por los salarios que ganan. Falso. Y eso le voy a decir. Y veo otro sector, sobre todo los jóvenes, que se han hecho un enorme esfuerzo para poderse graduar, pero que hoy les están pagando salarios bajísimos a algunos y los tercerizan. Así es. Bueno, usted acaba de decir una gran verdad. Desde el punto de vista estadístico, la Organización Mundial de la Salud dijo que necesitaba un médico por cada 25.000 a 20.000 habitantes. Ahorita tenemos un médico por cada más de 100.000 habitantes mínimo. Médico formado, pero no trabajando en el sistema. Porque recuerde que tenemos más de 12.000 médicos en este momento y donde el 60% está sin trabajo. El 60% de los médicos en Honduras está desempleado. Terrible. Y hay un 30% que está subempleado. ¿Qué hacemos con subempleado? Entonces, ¿qué significa? El Sistema Nacional de Salud más o menos tiene más o menos entre 2.000 a 2.800 médicos contratados. Porque ahora hay nombrados y contratados, pero como el sistema de salud lo que trata es de contratar y ya no nombrar. Claro. Ya no hay concursos, Código Verde. Ya no hay concursos. El Código Verde, que prácticamente lo que hacen es precarizar y tercerizar la contratación de los médicos. Es decir, ya hay un estatuto que se ha creado para mejorar la relación del médico y al mismo tiempo la atención de los médicos hacia los pacientes. Claro. Para darle estabilidad laboral y todo eso. Pero ¿qué pasa? Usted hoy contrata a un médico, lo contrata por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas, por 5 horas, claro, y le paga la mitad. Entonces un médico que no quiere rendir, claro, que no quiere trabajar, que no quiere hacer eso. Sí. ¿Y qué pasa? O le toca tener más de 1 o 2 trabajos para poder tener un salario adecuado. Para poder un salario adecuado, ¿verdad? Pero entonces eso repercute indudablemente en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque usted mira, por ejemplo, que hay lugares donde no hay médicos, pero los médicos no pueden ir allá. ¿Y a qué va a ir cuando usted no tiene el acceso, por ejemplo, porque todo es concomitante? Ahí debe tener una escuela. Claro. Para que sus hijos también puedan estudiar. Fíjate, yo tengo una en el sector educación, yo creo que aquí, de todo el estado, quien tiene una mejor red y distribución a nivel nacional es el sistema educativo. Y yo pensaba, si por ejemplo en centros educativos como en el que yo trabajo, en el Técnico Honduras, tenemos casi 3.000 estudiantes, ahí deberían de haber médicos haciendo medicina preventiva.
¿Usted cree que eso en nuestra sociedad es posible? Es decir, que en los centros educativos tengamos médicos, pero no para estar atendiendo los dolores de cabeza. Yo lo que pienso es que debe haber un médico ahí también educando a los niños en enfermedades que son totalmente prevenibles y que nuestro sistema no las enfrenta. Bueno, ya se ha planteado ese proyecto. Es más, se planteó el proyecto también de que a través de todo lo que constituye las organizaciones del magisterio, de los profesores, tuvieran su propio hospital. Sí, sí lo hemos planteado muchas veces. Y existe ya el proyecto de tener su propio hospital, ¿verdad? Es decir, hay empresas en las cuales tienen su médico ahí Claro. para poder evacuar esos problemas inmediatos y no sobrecargar lo que es la seguridad social. Claro. Sí, porque solo Imagínate que la estamos seguridad dando social solo respuesta a la cubre, la seguridad social en este momento solo está cubriendo entre 12 y 15% de la población. El sector privado solo cubre el 12% de la población. El sector sanitario público cubre el 60% de la población. Eso más o menos es la población que se cubre. Dejando entonces excluida lo que yo le decía, el 1.6 millones de personas que no tienen acceso a ningún nivel en lo que es el Sistema Nacional de Salud. Correcto. Es decir, imagine usted, por ejemplo, que tenemos un tomógrafo por más de 200,000 personas. Claro. Es decir, nosotros andamos muy mal en salud. Nuestros índices de desarrollo humano, nuestros índices de salud andan muy mal. Ha mejorado la esperanza de vida. De 56 años que teníamos, hemos mejorado 72 años de esperanza de vida. Pero aún así, nosotros cuando analizamos todo el contexto en América Latina, vemos que Honduras todavía está en deuda. Claro. Social, sobre todo en Honduras. Ahora, doctor, ¿es posible construir una red sanitaria que permita que el pueblo retome el derecho a la salud? Claro que sí. En primer lugar, si usted elimina la corrupción, de 100 lempiras en el Sistema Nacional de Salud, 60 se van en corrupción. 60 se van en corrupción. ¿Dónde está la mayor corrupción? Compra medicamentos. Si nosotros hacemos un análisis y definimos bien los procesos de cómo se va a realizar la compra de los medicamentos, equipo médico, insumos médicos, ahí donde más corrupción hay, nosotros vamos a mejorar el sistema de salud, aún con el presupuesto, a pesar de que el presupuesto de salud disminuyó 3.5% y el presupuesto en seguridad aumentó 4.5%. Imagine usted qué disparidad. Claro. Aumenta el presupuesto en seguridad 4.5%, pero disminuye el presupuesto en salud 3.5%. Eso significa, imagine cuántos millones disminuyó, y usted no pone en cuenta el cambio que hay del dólar a la empira. Es decir, usted compraba un guante antes a $1 y ahora lo está comprando a $7. Claro. Eso significa que la capacidad de adquisición también ha disminuido. Y ahí en esas compras es donde está la corrupción. Ahí en las compras donde mayor corrupción hay en el Sistema Nacional de Salud. Entonces significa que hay que hacer, es decir, un análisis exhaustivo con respecto a la compra de insumos, medicamentos, hacerlo transparente. Sí. Si usted hace transparente eso, con eso usted entonces, es todo ese dinero que queda en pocas manos, porque son en pocas manos, sí. Entonces usted puede ese dinero reinvertirlo en beneficio de la población. Claro. ¿Cómo? Bueno, si imagine usted, por ejemplo, que tenemos una mora quirúrgica de más de un año. Sí, es una cosa increíble. Una mora quirúrgica de más de un año, es decir, ¿dónde están esos pacientes con hernia? Claro. ¿Dónde están esos pacientes con vesícula? ¿Dónde están esos pacientes que necesitan operarse de cáncer, de colon, de estómago, de todo? Muchos pacientes de eso han fallecido porque no tienen el acceso a ser operados oportunamente. Sí, se murieron porque el derecho a la educación, a la salud, no lo tienen. Vamos a dejar ahí el tema de salud. Esta es una de las piezas que a mí más me gusta, que es la reina. Se puede mover prácticamente para cualquier, pero y voy a ser infidente. Previo a que comenzáramos el programa, lo llamó su esposa. Así es, correcto. Como es de ninchirinos en la casa. Porque fue una llamada bastante agradable. Sí, correcto. Bueno, yo tengo mi esposa.
tengo mis 4 niños, ¿verdad? Entonces yo, cuando ya ella sabe que después de las 7 de la noche, yo siempre estoy tratando de reportarme por cuestiones de seguridad también, claro. ¿verdad? Sí. Ella sabe a qué hora llego, ella sabe a qué hora salgo de la clínica y estoy reportándome para que ella sepa dónde estoy, dónde ando. Porque es importante la seguridad Sí, de claro. uno, ¿verdad? ¿Y ella es si no, médico ella también? está pendiente. ¿Es médico? No, es abogada. Ah, es abogada. Sí, abogada. ¿Y sus hijos están pequeños o ya están? No, ya tengo niños grandes, tengo una de 27 años, tengo otra de 13 años, tengo otra de 10 años y tengo otra de 8 años. ¿Y de dónde es el doctor Denis? Yo nací en Puerto Cortés. Es porteño. Yo soy 100% porteño. Platense. Es más, soy platense, 1000 por 1000. Soy 1000 por 1000. Y yo estudié en una escuela pública. Estudié en primer lugar en la escuela Benigno Augusto Estrada. Y luego terminé en la Escuela República de Chile y luego me fui a estudiar en el colegio, donde gracias a Dios pues fui la excelencia académica. En el Franklin, me imagino. No, Sagrado Corazón. En el Sagrado Corazón. Sí, me gradué más o menos con un 98.88%. Extraordinario. Doctor, eso me dio opción a que yo ganara becas para poder estudiar medicina. Eso le iba a preguntar. ¿Es difícil para un niño del interior del país venirse a estudiar, o de un muchacho del interior, venirse a estudiar medicina a Tegucigalpa? Así es, claro. Es difícil porque para que uno tenga opción a venir a Tegucigalpa, indudablemente mi padre y mi madre era difícil para ellos pues darme la educación. ¿Se vino a vivir solo? Conseguí con un compañero. Ellos me dieron posada. La familia de él me dio posada en su casa. Los primeros 6 meses me dieron posada en su casa. Yo me vine de Puerto Cortés con la beca, una beca que me ofreció la empresa nacional portuaria. ¿La portuaria lo becó a usted? Me becó por haber sido uno de los mejores alumnos. O sea, la empresa estatal becaba niños del puerto o muchachos del puerto para que se vinieran a estudiar. Sí, pero tenían que ser hijos de trabajadores. Ah, ok, el contrato colectivo. Hijos de trabajadores. Pero ¿qué pasa? Yo era el único que no era hijo de trabajador. Entonces, cuando ya estaba como en 4º año de medicina, me quitaron la beca porque dijeron que era ilegal porque yo no era hijo de ningún trabajador de la portuaria. Entonces me quitaron la beca. Pero yo ya había avanzado hasta 4º año de medicina. Entonces prácticamente ya a ese nivel yo podía ser instructor. Entonces yo daba clases como instructor y con eso me ganaba cada mes el salario para poder seguir avanzando en medicina. Si Denis Chirinos tuviera el poder de decidir sobre la política sanitaria del país, incluyendo la formación de los médicos, ¿qué cosas cambiaría para mejorar? ¿Y qué cosas eliminaría de tajo porque no funcionan? Bueno, en primer lugar, hacer una reestructuración dentro de los hospitales. En primer lugar, la mayor corrupción dentro de los hospitales está en el administrador. En el administrador. Administrador de los hospitales. Ahí tendríamos que poner gente experta, gente transparente, gente honesta en la administración de los diferentes hospitales. Hospitales regionales, hospitales nacionales. Ahí haríamos una gran labor. Y luego hacer un análisis de cada hospital regional, de cada hospital, de cada Sésamo, claro, de cada César, de cada Clipper. Es decir, es construir la red en realidad. Es reconstruir la red. Pero ya existen gente experta que ha hecho análisis y hay proyectos de cómo mejorar el Sistema Nacional de Salud. Lo único que no hay es decisión política. Y la decisión política es fundamental e importante porque hay que priorizar la salud. Lo que pasa es que los gobiernos no han priorizado la salud, mucho menos la educación. Porque entre más gente sin educación tienen, entre más gente analfabeta tienen, es más fácil gobernar un país y también de ofrecerles propaganda como la que está ofreciendo ahorita, donde hacen énfasis en una teoría ideológica que ya no existe desde hace años. Claro. La pieza del caballo es de mis favoritas, es mi favorita. Es la única pieza que puede saltar otras piezas. Ah, excelente. ¿Cómo va a ser esa transición de Denis Chirinos de saltar? Pues no sé, que usted es un hombre multifacético, es médico, es un luchador social,
también ha hecho mucha televisión en Honduras. Creo yo que usted es de los médicos más mediáticos del país. ¿Cómo va a ser ese salto de esa vida de Denis Chirinos a la arena política? Porque usted ya está en la política, pero vamos a ver a un Denis Chirinos en el Congreso. ¿Qué va a hacer Denis Chirinos en el Congreso? Bueno, mire que el hecho de haber participado en este momento en mucho de lo que ocurrió durante la pandemia ha desencadenado como una fiebre de los médicos de participar en política. Sí. Están llenas las planillas de médicos. Usted mira, las planillas están llenas de médicos. Sí. Y yo viendo la necesidad, viendo la situación que se dio dentro de las instituciones del país, y yo, conocedor de la situación, conocedor de la administración, porque tengo mi maestría en administración de hospitales, entonces yo dije es importante entonces participar en política, porque de nada me va a servir hacer huelgas en el Trans 450, Claro. de nada me va a servir dar consulta en el Trans 450, de nada va a servir protestar todos los días porque le aumentaron a esto, porque le aumentaron a los rayos X, porque le aumentaron al ultrasonido, porque no se operan los pacientes, Porque se robaron el dinero. porque no hay medicamentos. Si no voy a los lugares donde se toman las decisiones. Claro. Entonces dije yo, hay que participar. Y la oportunidad se me dio en una institución donde hay doctrina, hay filosofía progresista y que ha nacido de las raíces del pueblo. Como parte del pueblo, entonces yo participo y se me da la apertura de poder optar a una posición de una diputación. Entonces yo participo. Y salió muy bien votado en las internas. Quedó en la posición sí, 11, si no me equivoco, del partido. Sí, primera vez que participaba. Claro. No sabía cómo era la situación. Pero y un extraordinario resultado. Sí, y estoy participando y ahora sí me gusta, ¿verdad? Es una faceta, es otro mundo. Es otro mundo, sí. Mire, es otro mundo. La política es otro mundo. Claro. Pero yo creo que debemos de verla desde el... Denis Chirinos va a ser un uno de los político elementos. diferente. Desde el punto de vista científico, una política de ciencia. Al mismo tiempo, el objetivo, buscar siempre el bien común. Con todos los principios éticos, morales, que me ha inculcado mi familia, en el cual yo me he desarrollado, y ya a la edad de 55 años, yo tengo bien definido. Claro. Bien definido cuáles son mis objetivos. Y ya tiene una bien trayectoria. definido cuál es mi vida. Es decir, yo voy a la política no porque voy a buscar dinero, no porque voy a buscar fama. Va a servir. Voy a servir. Ya tengo Doctor, lo necesario para poder vivir el resto de mi vida. Doctor, mensaje final a nuestros televidentes, casilla, y ese mensaje para toda la población hondureña que está deseosa de tener el derecho a la salud. Así es correcto. Es la oportunidad que tiene toda la familia hondureña en estas elecciones de salir sin miedo, sin temor, a votar masivamente, a demostrar esa cultura que tenemos nosotros por la democracia en el país y sobre todo a elegir los mejores hombres. Dentro de ellos yo propongo, si usted me permite, que me dé la oportunidad de participar en el Congreso Nacional de la República y lo voy a representar con dignidad. Y no voy a defraudar a mi pueblo, no voy a defraudar a mi gente, porque yo sé de dónde vengo y sé qué es lo que necesitan en el área de la salud. Por eso les propongo, voten este 28 de noviembre sin temor, salgan masivamente a votar, demostremos que queremos cambios, que queremos una nueva Honduras, pero de eso depende de usted. Muchísimas gracias. Decirle a nuestros televidentes, la consigna para rescatar el país es votar en plancha por todos los diputados y diputadas de todos los departamentos del país, por nuestras corporaciones municipales y, por supuesto, dar esa marca debajo de una mujer valiosa, que la próxima presidenta de este país será doña Xiomara Castro de Zelaya. Buenas noches, nos vemos en un próximo En Jaque con Daniel Esponda.